Hoy celebramos en la Argentina la formación del primer gobierno patrio, un paso importante para que luego podamos considerarnos una nación libre. Les hablaré sobre las autoridades civiles y el gobierno de Dios. Primero, antes que nada, hay que recordar que Jesús está por sobre todas las cosas, sobre gobiernos, autoridades, poderes y dominios. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21 nos dicen: ese poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. La derecha de Dios no es un lugar físico, como bien lo vimos en el video sobre la ascensión de nuestro Señor, sino que es un lugar de autoridad y dominio pleno. Dios no se ha desentendido del mundo y de todas las cosas. Él tiene el control de todo. Cuando vemos tanta maldad, injusticia y desorden, daría la impresión de que Dios nos abandonó, que ya no tiene el control de todas las cosas. Pensar así es un engaño. Dios sí interviene en el mundo, en su creación, por más que ésta esté corrompida por el pecado. Jesús mismo dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Mateo capítulo 10, versículo 29. Dios sigue presente activamente en el mundo. Nuestra nación, nuestro país, está dentro de las preocupaciones y ocupaciones de Dios. Por más que muchas de las autoridades y políticos le dan la espalda a Dios, Él gobierna a través de ellos sin que lo sepan. Así sucedía con Pilato, que por cierto era injusto y corrupto. Él no creía en Dios y tampoco tenía temor hacia Él, pero aún así, Dios era quien le había puesto en este lugar, como el mismo Jesús se lo dice. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Juan capítulo 19, versículo 11. Pero para que nos sea más fácil comprender esta cuestión de cómo gobierna Dios, usaremos la misma imagen que usó el reformador Lutero para hablar del gobierno de Dios. Lutero usaba la imagen de la mano derecha y la mano izquierda, o bien el reino de la derecha y el reino de la izquierda. Tenemos por lo tanto un rey, pero 2 reinos a través de los cuales Dios actúa aquí en la tierra. El primero, el reino de la derecha, es la iglesia, y allí Dios gobierna con un solo fin: salvar a las personas. El reino de la izquierda es el Estado o el gobierno civil, las autoridades que son puestas con el fin de establecer el orden. Respecto al gobierno civil, la Biblia dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. La democracia enseña que los gobernantes son elegidos por el pueblo, pero no cualquiera puede ser candidato, sino que necesita todo un partido por detrás, y además de eso, implica una inversión de tiempo y dinero considerables. Es ahí donde los políticos cometen un error grande. Piensan que llegan al poder por su labia, por su propia fuerza o por la plata que han invertido en la campaña. Pero la Biblia nos dice que llegan allí gracias a Dios. Es muy clara la palabra de Dios al respecto, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Romanos 13:1. Seguramente preguntarás: ¿por qué las autoridades cometen injusticias si son puestas por Dios? ¿Por qué existe la corrupción? Esto sucede justamente porque las autoridades se alejan de Dios, dejan de seguir sus mandamientos y se creen dioses y amos del pueblo que gobiernan, cuando no son más que servidores del pueblo y de Dios. El objetivo de un gobierno es mantener el orden. Cuando esto ya no puede ser sostenido, Dios guía las cosas para establecer la paz. Lógicamente, la guerra no es por culpa de Dios, sino de la avaricia
y desobediencia de los gobernantes y líderes del mundo. No tenemos una historia fabulosa como nación y nuestros gobiernos no han sido un ejemplo, dejan mucho que desear. Pero sepan que a pesar de los malos gobiernos que hemos tenido, siempre ha habido un rey por sobre todas las cosas, nuestro Dios, que creó este país y lo sostiene y lo seguirá sosteniendo. Y gracias a Él, hoy podemos celebrar esta fecha especial. Los noticieros, el mundo, la calle y la sociedad nos llevan a criticar a las autoridades. La palabra de Dios nos guía a orar por nuestros gobernantes. Es cierto, necesitamos estar informados y me parece bien que se nos muestre toda la corrupción y que se denuncien las injusticias. Pero no debemos dejar de hacer lo que dice la Biblia. No debemos dejar de orar por las autoridades, no importando de qué color político sean. Recordemos que en tiempos de la Biblia eran tan corruptas como en nuestros días y más. Perseguían a los cristianos y muchos eran asesinados por su fe. Hablemos ahora del reino de Dios, de la iglesia, o el reino de la derecha, usando la analogía mencionada anteriormente. Este no es un reino terrenal. La iglesia de Cristo es un reino que no es de este mundo, como Jesús mismo se lo dice a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18 versículo 36. ¿Cuántas veces quisieron convertir el reino de Dios en un reino terrenal? Para gobernar a las naciones e imponer el orden está el gobierno civil. El reino de Dios se hace visible a los ojos de todos y al mundo a través de la iglesia. ¿Quién gobierna la iglesia? No es el Papa, ni mucho menos un pastor o un predicador, tampoco los líderes. La verdadera iglesia es gobernada por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo gobierna Jesús su iglesia? Con su santa palabra, ya sea leída, predicada, ofrecida por medio de los sacramentos. En una iglesia en donde la palabra de Dios es reemplazada por palabras de hombres, ya no es la iglesia de Cristo, sino una institución humana. Las autoridades, cuando asumen, tienen ciertas metas, objetivos para su gobierno. Algunas se cumplen y otras no. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Rey Jesús en su gobierno en la iglesia? La respuesta la encontramos en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5. Pues Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El objetivo de su gobierno siempre es la salvación. Esta es la razón por la cual Cristo vino a hacer su obra. Recordemos que Jesús murió como rey. No por casualidad le pusieron una corona y un cartel sobre la cabeza que decía, el Rey de los Judíos. Bajo el gobierno de Dios en su iglesia, vivimos en paz con Dios y con los hombres. Vivamos en sujeción a las autoridades civiles, orando por aquellos que nos gobiernan. Seamos agradecidos por nuestra nación y por nuestra iglesia, en la que el Señor nos envía constantemente su palabra por su gran misericordia. Amén.